la generalidad de los funcionarios son conscientes de la responsabilidad que tienen. Es decir, que nos pasara una situación como esta, por ejemplo, como Brasil. Ya tuvimos la experiencia de las TOSA del 2001, estamos a un mes prácticamente de cumplir 16 años del episodio general, que de acuerdo a las estimaciones de entonces fueron pérdidas por 700 millones de dólares, ¿no? Yo entiendo, Javier, que como en todo núcleo humano puede haber gente que no responde, que no está o que tiene ha tenido algún problema que puede haber caído en una venalidad. Pero yo creo que la gran mayoría de funcionarios ha respondido y ha trabajado y se ha puesto la camiseta, para decirlo de la forma más sencilla. Este, Incluso hubo cosas que sucedieron en estos años que yo creo que se lo mencionaba el otro día a Lucich como periodista, de que uno de los problemas que ya había cuando yo tomé la dirección general era que la división de industria animal tenía salarios muy por encima del resto de los funcionarios, y eso generaba problemas y hacía que gente capacitada para otras divisiones quisiera pasar a un frigorífico. Eso con el artículo 140, que es, ya estando el ministro Aguirre en su segundo ciclo, se consiguió, y fue algo muy valioso porque permitió tener a la orden a los funcionarios de sanidad animal y tener un pago muy superior al que tenían. Todos estos años uno a veces se va olvidando, pero deben haber pasado cosas bastante complicadas desde su posición dentro no sé, o por la aftosa, o por la región, por la rabia, por la brucelosis, por la tuberculosis. ¿Cuál fue lo más complicado? El momento que uno dice, ¿para qué estaré acá? Bueno, hubo varios momentos de eso, ¿no? Hubo momentos que uno decía, bueno, hoy no me debería haber levantado. Pero recuerdo, estaba pensando ahora, que uno de los problemas que se impactó y fue de mucho, yo diría, comentario, tanto en los productores como en la opinión pública, fue cuando en Uruguay en el 2007 ingresó la rabia paralítica, la rabia de los que transmiten los vampiros. Desde Río Grande. Entró desde Río Grande do Sul. Sí. Porque el tema es que tuvo casi que 50 años que sabíamos que había rabia paralítica, pero nunca se había comprobado en Uruguay. Y lo que quedó claro, que fue en el departamento de Rivera, es que los grandes cambios ecológicos que provocó la forestación llevaron a que se presentara se creara un clima adecuado como para que nosotros anduvimos recorriendo, y en los refugios antropomórficos, como las casas abandonadas con techo, ahí había millares porque se estaban quedando sin su huésped para alimentarse, y tenían refugios importantes. Eso porque el virus rábico circula cuando hay un número importante de vampiros, no circula en poblaciones menores, por decirlo así. Y entonces ahí se dieron las condiciones. Y eso fue difícil porque había una Fue falta difícil de porque era una enfermedad nueva, porque los productores de Rivera estaban muy preocupados. Nosotros fuimos a una asamblea, ¿no?, cuando empezó el problema, fuimos a una asamblea que había más de 300 productores, una forestal. Se hablaba de que había riesgo, para que no era así, para perros y gatos, una serie de cosas, y para el humano, que sí había un riesgo, pero era mucho menor. Y se fueron tomando medidas que trajeron, bueno, el control del problema, y hoy podemos decir que está controlado, y además se está trabajando en conjunto con Brasil en toda la frontera para ubicar dónde están las grandes colonias de vampiros para mantenerlas controladas. ¿Fue más difícil eso que convencer a la gente del sistema de trazabilidad cuando había que ir y hablar con los productores? Bueno, eso también fue difícil. Se hicieron en ese año, cuando era nuestra división la que tenía, digamos, que empezó con ese tema, se hicieron 900 reuniones. 900 reuniones donde iban los que podían ir, porque había mucha avidez. Pero más que nada, yo lo que quiero decir es que cuando nosotros tomamos la dirección, el panorama era que había 400.000, de un sistema que era optativo, había 400.000 caravanas en poder de productores que no se sabía bien dónde estaban. Entonces, el convencimiento fue que el Estado tenía que poner, la primera etapa, tenía que poner los recursos para la primera etapa para implementar el sistema, y que tenía que ser obligatorio.
Se tenía que haber una ley y esa ley se hizo en la división nuestra, o sea, se trabajó en la división nuestra. Y yo creo que fue un gran acierto porque además había otra cosa, que había contrabando importante. Antes de estar la trazabilidad, tenemos una frontera muy abierta y había contrabando de ganado y era muy difícil de controlar. Y entonces todas esas cosas llevaron y nos fueron fortaleciendo frente a los mercados, sobre todo la Unión Europea, porque además ya estaba, cuando yo asumí, estaba prometido a misiones que habían venido la trazabilidad y la acreditación de los veterinarios, cosa que ninguna de las dos estaba concreta. O sea, había habido esbozos de eso, pero no. Y entonces esa fue una labor muy, muy importante y yo creo que Uruguay tiene un capital muy importante con la trazabilidad. ¿Que hay problemas? Sí, hay problemas, pero mucho más problemas habría si no existiera trazabilidad. Se está enfocando una transición para pasar de libres con vacunación a libres sin vacunación. Pero hay una serie de cosas que tienen que hacerse en los países y esa es un poco la preocupación y la posición que va a llevar seguramente Uruguay para que la guía que se hizo con técnicos de Panastosa y de los países se cumpla para poder llegar en el 2020 a decir, bueno, sí, la región está o ya está en condiciones o ya en gran parte está libre sin vacunación, excepto Venezuela, que tiene, yo diría, una posición diferente porque ha reconocido que tuvo eventos y todavía hay dificultades para la vacuna, para la vacunación, para el servicio, es decir, pero en el resto de la región estamos muy bien y yo creo que hay que trabajar porque, por ejemplo, se va seguramente ahora en esta COSALFA a replantear lo que se planteó en Maldonado, de eliminar el virus C de la vacuna. Acuérdense que son 3 virus en América, el C ha desaparecido en el mundo. Entonces, es un paso importante adelante. Y seguir preparando los sistemas de vigilancia, que ese es el gran tema. Y preparar el sistema de vigilancia quiere decir que veterinarios oficiales, veterinarios privados y productores conozcan la enfermedad y sepan a través de quienes la vivieron, tuvieron la vivencia. Nosotros ya el año pasado hicimos tres cursos de actualización en el interior y este año seguramente se van a repetir, porque es la manera de capitalizar la experiencia antes que se pierda y poder tener sistema de vigilancia y respuesta de emergencia, porque hoy han cambiado totalmente las cosas y yo pienso que si se puede producir un problema de aftosa en la región o en el mismo Uruguay, va a ser quizás con una cepa de la que no son las tradicionales que hubo en América, porque esas cepas ya hace muchos años que no están.